pasado lunes 11 de agosto el presidente Juan Manuel Santos anunció la conformación de su nuevo gabinete ministerial. Un gabinete ministerial marcado por la mermelada, por la cooptación y por un guerrerismo solapado que se evidencia en designaciones como la de Lucho Garzón en el Ministerio de Trabajo o la ratificación de Juan Carlos Pinzón en el Ministerio de Guerra. En la cartera educativa, la designación de Gina Paroy, exdirectora del SENA, marca también un precedente importante frente a los propósitos del Gobierno Nacional en materia educativa. El Gobierno Nacional ha abanderado y ha dicho reiteradamente que su apuesta para este periodo presidencial va a ser la educación, la equidad y la paz. Sin embargo, la conformación de este gabinete dista bastante de esos propósitos y el movimiento estudiantil y la sociedad colombiana deben mirar con lupa todo esto. No hay que olvidar que fue Juan Manuel Santos quien en el año 2011 intentó una reforma educativa abiertamente neoliberal a partir de un proyecto de reforma a la Ley 30 en el cual se buscaba legalizar el ánimo de lucro en la educación superior, avanzar en la privatización de las instituciones de educación superior públicas a través de la figura del ánimo de lucro e implantar un modelo educativo basado únicamente en la estandarización del conocimiento por competencias. Entonces, el movimiento estudiantil, agrupado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, a partir de un proceso de movilización estudiantil fuertemente creativo y fuertemente diverso, derrotó aquel proyecto y se dio a la tarea de construir un proyecto alternativo de ley de educación superior que en noviembre del año pasado le entregó al país en la ciudad de Medellín. Debemos recordar entonces que fue la misma Gina Paroy, que hoy dice defender la educación pública, quien en el año 2008, siendo senadora de la República, inició un proceso de estigmatización y de persecución hacia el movimiento estudiantil a través de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, hoy prófuga de la justicia. Sabemos entonces que la designación de Gina Paroy no es una actitud inofensiva ni que propenda por ampliar el diálogo entre el movimiento estudiantil y el gobierno nacional, sino todo lo contrario. El ánimo del presidente Santos y el ánimo del gobierno nacional ha sido bastante claro en el proyecto de propuesta de política pública de educación que se ha presentado en días anteriores, Acuerdo por lo Superior 2034, es mantener e incentivar todas aquellas cosas que el movimiento estudiantil impidió que se legalizaran en el año 2011. Y a través de esta nueva estrategia busca no solamente despistar a la opinión pública, sino además dotar de cierto carácter de legitimidad una propuesta que ha sido igualmente construida de espaldas a las comunidades educativas, de espaldas al movimiento estudiantil, de espaldas a los trabajadores de la educación superior. Por eso hoy le decimos al Gobierno Nacional, a Juan Manuel Santos y a la ministra de Educación Gina Paroy, que encontrarán en el movimiento estudiantil y en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil fuertes retractores de una política pública que no se piensa para la gratuidad, que no se piensa para la universalización del derecho de la educación, sino que se piensa para el ánimo de lucro, que se piensa para la privatización y que no se piensa una educación para la paz, sino una educación para los tratados de libre comercio, para la exclusión, para el hambre y para la guerra. En las aulas y en las calles vamos a seguir construyendo una educación para la paz, una educación para un país con soberanía y democracia.